Si revisas tus nóminas, probablemente vas a encontrar que hay un concepto que te están descontando que se llama las aportaciones al IMSS. Entonces, ve y busca tu boleta de pago y revisa si tienes este concepto. Si sí lo tienes, es que sí estás dado de alta del IMSS. Si no lo tienes, es que no estás dado de alta. Entonces, no tienes seguro social. De lo que vamos a hablar el día de hoy va a ser acerca del IMSS. Si, qué sucede con el IMSS, qué se hace con el IMSS, qué es el IMSS. Primero vamos a comenzar diciendo que el IMSS es una institución médica, es decir, tú puedes ir a cualquier clínica del IMSS y te puedes atender si tienes una gripe, si ocupas alguna cirugía, etc. Entonces, adicional a la atención médica que da el IMSS, también administra fondos de las pensiones. Entonces va a ser un tema que vamos a ver después, pero hay gente que se le va a estar dando un dinero una vez se retire y ya no esté trabajando. Entonces empieza a recibir una pensión o un dinero para poder sostener su estilo de vida hasta que ya no lo ocupe. Importante, no todos tienen pensiones, pero estas son las 12 principales actividades del IMSS. El IMSS está desde 1943, ya tiene muchísimo tiempo y es una institución mexicana. Según en la página del IMSS, es la más grande de toda América Latina. El IMSS da servicios de salud, administra pensiones, te descuentan un porcentaje de tu boleta de nómina para pagarle al IMSS. ¿Qué es lo que se le está pagando al IMSS? En este caso vamos a hablar acerca de la ley de seguridad social. Se divide en dos, una que es carácter voluntario y otra que es carácter obligatorio. La mayoría vamos a ir al obligatorio. Dentro de este régimen obligatorio hay ciertas cosas que el IMSS proporciona o de las cuales la institución se encarga. La primera va a ser acerca de riesgos de trabajo, enfermedades de trabajo. También vamos a ver cosas de invalidez, cesantía y vejez, administración de fondos para el retiro, la atención médica, etcétera, guarderías, prestaciones sociales es otra cosa que tiene. Entonces, es un listado de varias cosas que el IMSS puede ofrecer a la persona que está trabajando. En este caso, como tú tienes estos beneficios al estar en una relación de trabajo o como la define la Ley Federal del Trabajo, toda persona va a estar en el régimen obligatorio siempre y cuando se encuentre en una relación de trabajo. Es decir, que esté dando un servicio a cambio de un sueldo o un salario o alguna remuneración. Eso es a grandes rasgos, creo que es alrededor del artículo 11. Pero siempre que existe esta relación, la persona trabajadora va a tener derecho a estar en el régimen obligatorio que ofrece los servicios que mencionamos anteriormente. Entonces sale la pregunta, ¿qué es lo que me están rebajando de mi cuota de la nómina? ¿O cómo es que se llegan a pagar estos regímenes? ¿Quién paga estos servicios? ¿Quién le paga el IMSS para que me pueda dar guarderías, para que me pueda atender en las clínicas? Entonces, ¿quién paga todo esto? Esta pregunta se responde yendo hacia lo que vimos al principio del video. Si revisaste tu boleta de nómina y ves que se te está descontando, ahí está la respuesta. Lo estás pagando tú. Pero no solamente lo estás pagando tú, también una parte lo está pagando la empresa y otra parte lo está pagando el Estado. De acuerdo con el artículo 25, hay porcentajes entre los cuales estas cuotas se dividen para que tú puedas obtener los servicios que aparecen de guarderías y atención médica. De acuerdo al artículo 25 de la Ley de Seguridad Social, viene que para cubrir los servicios que salen en el régimen obligatorio, que todas las personas trabajadoras están obligadas, el patrón debe aportar el 1.05%, después el trabajador, que es lo que se te descuenta de la nómina, paga el 0.375% y después el Estado también aporta una parte con el 0.075%. Al final de una cuota del 1.50% sobre un salario base de cotización. Entonces, primera pregunta resuelta. ¿Quién paga todo lo del IMSS? Tú, la empresa y el Estado, en diferentes partes. Y esto que se le paga al IMSS va a depender del salario base cotizado que tú tengas. ¿Qué es el salario base cotizado? En este caso es un salario diferente al diario. Entonces supongamos que tú ganas 100 pesos al día. El salario base de cotización es diferente a tu salario diario.
no van a ser 100 pesos, probablemente van a ser unos 125, 126 pesos. ¿Esto por qué? Porque el salario base de cotización integra varias de tus percepciones. O sea, no solo integra el puramente salario, también integra, supongamos, tu prima vacacional, las que te pagan de aguinaldo, lo que te pagan de bonos, etc. Aquí vas a ver alguna lista de las cosas que sí entran dentro del salario base de cotización y cosas dentro de las cuales no entran en el salario base de cotización. Por ejemplo, aquí, de acuerdo al artículo 27 de la Ley del Seguro Social, viene que el salario obviamente entra para calcular el salario base de cotización. Después viene, por ejemplo, la alimentación, que aquí esta puede ser tanto que no integra como que sí integra. Esto va a depender de si es onerosa. ¿Qué quiere decir con onerosa? Que si tú se la estás dando completamente gratis al trabajador o si el trabajador tiene que pagar una parte para poder consumir, supongamos que tienes un comedor. Eso se refiere a la alimentación. Entonces, si el trabajador paga el 25% del salario mínimo diario al menos de la comida que estás ofreciendo, esto significa que es onerosa. Y si es onerosa, no se incluye dentro del salario base de cotización. Por el contrario, si tú dieras la comida totalmente gratis, esta sí sería onerosa. Entonces, hay varios conceptos que sí entran dentro de este salario base de cotización y otras cosas que las que no. Va a ser un tema para otro video porque también hay que aprender cómo calcularlo. En sí, para que no nos extendamos mucho de este tema, para calcular el salario base de cotización, hay un sistema también que se usa no solo para el salario base de cotización, sino para calcular las cuotas obrero-patronales y cualquier adeudo que tú tengas con el IMSS. Este se llama Sistema Único de Autodeterminación, /SUA. Te puedo poner el link en la descripción de aquí abajo, pero este va a ser un sistema donde tú te das de alta como patrón y ahí pones los datos de lo que ganan tus trabajadores, etc. Y ya vas a poder calcular no solamente las cuotas patronales, pero también el salario base de cotización. Este es un sistema que también da para otro video porque normalmente lo usan contadores. Son muchos números, es mucha tecnología, entonces lo vamos a dejar para después. Pero es importante que conozcas que el IMSS pone estas herramientas para que tú puedas pagar lo que le debes. Entonces ya respondimos a la pregunta de qué es eso que me están rebajando el IMSS, que es para pagar los servicios que mencionamos antes. Pero el patrón o la empresa no solamente tiene responsabilidad de pagar esas cuotas. El patrón tiene varias otras responsabilidades que, de acuerdo al artículo 15 de la Ley de Seguridad Social, tiene que hacer. En primer lugar, pues se tiene que dar de alta como afiliado, que el IMSS ya tiene más de 1 millón de afiliados al IMSS como patrones. Entonces primero se tiene que dar de alta, también tiene que dar de alta a los trabajadores, tiene que informar de sus sueldos, de altas, bajas, de modificaciones de datos. Entonces toda tu información tiene que estar al corriente con el IMSS. Y digo, si no estás dado de alta, tampoco te están rebajando probablemente en tu nómina. Y si no te están rebajando y no estás dado de alta, significa que no puedes usar los servicios del IMSS. Lo cual puede ser un poco más grave porque si no tienes que recurrir a una hospitalización privada dependiendo de lo que llegas a necesitar. Entonces te tienen que estar dando de alta. También dentro de tu nómina el patrón puede descontarte lo que te corresponde de esa cuota que vimos anteriormente en tu nómina. Así es ese al final lo que ves tú reflejado. También el patrón tiene obligado de esas cuotas. Al final nacen unas cédulas que se llaman cuotas obrero-patronales, donde vienen todos los trabajadores y las cuotas por cada trabajador. Como vimos, varía dependiendo del salario base de cotización. También otra de las obligaciones, o más bien cosas que debe hacer el patrón, es aceptar visitas domiciliarias o de auditoría. En este caso, si no tiene más de 300 trabajadores, no va a recibir estas visitas domiciliares, a menos que esté incumpliendo o haya algo raro ahí con las cuotas obrero-patronales. Entonces, esas son a grandes rasgos las obligaciones. La principal son las cuotas obrero-patronales. ¿Y qué pasa si el patrón no las paga? Al final, estos van a generar recargos. También mencionar que estas cuotas son a mes vencido, es decir, que yo en marzo voy a pagar las cuotas que se generaron en febrero y luego en abril voy a pagar lo de marzo.
También interesante, el IMSS es súper bueno y te da prórrogas para que tú puedas hacer los pagos. Estas prórrogas pueden ser de hasta 48 meses. Claro, se van a aplicar recargos aún así, pero lo puedes pagar a diferentes meses con intereses, supongamos. Esto sí, lo que tú le descuentes al trabajador de la nómina, eso sí lo tienes que pagar luego, luego. Es decir, no puedes retenerla al trabajador y decidir pagar después. También, si puedes estar preocupado en el caso de que no llegues a pagar tus cuotas, tú puedes ir, una vez que estés dado de alta, se te va a asignar una oficina del IMSS donde tú vas a poder ir y vas a decir, oye, aquí está mi correo electrónico para que también me estés mandando toda la información de qué debo de pagar y cuándo debo de pagar. O sea, puedes ir a la oficina además de preguntar y dejar un correo electrónico para que te manden notificaciones de qué es lo que tienes que hacer. Relacionado a esto de las cuotas, el IMSS expide unas opiniones y no es como que las expida, sino que tú también tienes que pedirlas. Como vimos, esas opiniones son mensuales porque cada mes puede variar y si llegas a tener deudas vencidas o algún retraso en tus pagos, al final el IMSS pide unas opiniones donde va a salir que no es positiva. Esto va a ser importante porque si eres un proveedor de servicios especializados y no tienes una cuota del IMSS positiva, o sea, sea negativa, significa que no estás pagando aparte las cuotas patronales, y esto va a ser solidario responsable al proveedor al que le estés dando un servicio. Entonces probablemente el proveedor al que le dé servicio también te vaya a solicitar estas opiniones, y si no están positivas, pues también va a haber problema porque ellos son responsables. En el caso de que no tengas trabajadores registrados, eres una persona física nada más, pues va a salir que no tienes antecedentes. O si tu RFC no está de alta, pues no va a salir nada tampoco. Entonces, son estas opiniones que si te llegan a preguntar, pues estas las sacas del portal del IMSS. Te metes a la página del IMSS, a la parte de empresas, escritorio virtual. Y igual abajito te voy a dejar un enlace a un video que hizo alguien más que es un tutorial sobre cómo descargar estas opiniones. Y es esto, es complemento aparte de las cuotas para saber si estás en deuda o no. También en estas mismas opiniones vienen, si en caso de que tengas deuda, qué es lo que tienes en deuda. Y por último, ya nada más como curiosidad, el IMSS también cuenta con un sindicato que se llama Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguro Social. También hay un programa que se llama SER, donde hay capacitación para atender de buena manera, que se llama programa SER. Es en conjunto con el sindicato y les enseñan a dar básicamente un servicio al cliente y que haya mejor ambiente laboral. Y esto es todo por la parte del IMSS. Es una pequeñísima parte de todo lo que es. Todavía falta checar incapacidades, seguros, riesgos de trabajo, cómo se maneja todo eso, además de las cuotas. Es importante para alguien que ve recursos humanos saber cómo funciona el IMSS, qué es lo que le estamos descontando de la nómina a los empleados. Aquí ya vimos, si alguien va a tu lugar y te pregunta por qué me están descontando esto, es porque estás dado de alta en el IMSS y tienes acceso a estos servicios sin necesidad de pagar algo más. Entonces, esto es todo por el video de hoy. Si quieres que hable de algún tema en específico, por favor déjalo en los comentarios. Si crees que puedes complementar parte de la información de este video, déjalo acá en los comentarios, eso sirve bastante. Y si te gustó el video y quieres hablar de más temas similares, por favor suscríbete y dale un like al video. Y nos vemos en la próxima. Chao.